Sean todos muy bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Queremos agradecer a la Iglesia de la Universidad, también al equipo de multimedia que nos acompaña y al equipo de capellanía, también de aquí de la Universidad, por acompañarnos. Queremos presentar en este momento la lección número 6 de la Escuela Sabática, que tiene como título Porque ¿qué nación grande hay? Sean todos muy bienvenidos. Y hoy quiero presentarme y también presentar a quienes nos acompañan aquí en esta mesa para el repaso de la lección. Mi nombre es Rodrigo Milla y aquí a mi izquierda está Malena León. Ella es estudiante de la carrera de Kinesiología en segundo año. ¿Cómo estás, Malé? Todo bien, súper feliz de estar acá con grandes personas estudiando un poco más de la lección. Muy bien, bienvenida. Y también aquí a mi derecha está el pastor Horacio Mazzoli, que es profesor de la universidad. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, Rodrigo, una alegría acompañarlo, estar juntos en esta mesa, así que vamos a disfrutar juntos de la lectura de la Palabra de Dios de esta Escuela Sabática. Así es, muy bien. Y queremos que nos puedan acompañar. Vamos a ir al texto, ¿sí? Que es el texto de memoria, que está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 8. Voy a leerlo para que nos pueda introducir. Dice lo siguiente: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La pregunta, Horacio, sería, ¿por qué empieza dando, ¿sí?, aquí Moisés una advertencia donde dice también: no añadiréis la palabra que yo os he mandado ni disminuiréis de ella, antes incluso de comenzar con el discurso? Bueno, vamos a hacer de la siguiente manera. Sí. Vamos a hacer una respuesta introductoria, un ejemplo de la Biblia. Ajá. Que la lección lo plantea, que es Mateo 15. Bien, bien. Y después de eso hacemos el cierre y contestamos puntualmente allí. Perfecto. ¿Sí? Pero creo que ilustrando con un ejemplo es más fácil de comprender. Excelente. Lo primero es que el riesgo que corremos, que es muy del ser humano, suprimir o agregar. Bien. De hecho, comenzó en el cielo con Lucifer cuestionando la ley de Dios, diciendo que no era justa, que no era perfecta, tratando de cambiarla, y eso también es anhelo a veces del ser humano. Y cada vez que revisamos la historia del pueblo de Israel, la historia cristiana, tanto dentro de la Biblia como fuera de la Biblia, cuando el hombre quitó, agregó, no fue mal. Así es. Entonces, el riesgo principal es desviarnos de la senda que Dios quiere que nosotros transitemos. Malas experiencias. Malas experiencias. La vida está en seguir y la bendición está en seguir lo que Dios nos dice. Pero está ese deseo en el corazón humano de rebelarse, de muchas veces no aceptar y de querer hacer el propio camino, ¿no? A veces lo hacemos agregando y a veces suprimiendo. Suprimir no es necesariamente, Rodrigo, arrancar la hoja de la Biblia. Así es. Puede ser desoír un consejo. Exacto, ignorarlo. Ignorarlo, de alguna manera estoy quitando. Exacto. Y agregar puede ser muchas veces cuando por ahí algo que es periférico termina siendo central y desplaza lo importante, lo vital. Exacto. Y entonces estamos centrados en algo que realmente no es la discusión y dejamos de lado lo que es valioso, como el Señor Jesús le decía a los fariseos: diezman la mente en el eneldo del comino. Eso era necesario, claro, pero están descuidando la misericordia y el amor. A sin ver, dejar de hacerlo. sin esto no tiene sentido. Exacto. Entonces, la lección pone un ejemplo allí, que está en Mateo 15. Ajá. Invitamos a nuestros amigos a buscarlo en la Biblia. No lo vamos a leer todo, obviamente, solo voy a mencionar unos 2 versículos y tratar de comprender esto, porque ilustra entender esta situación en tiempo de Jesús, nos puede ayudar a encontrar una respuesta para nosotros hoy. Dice el capítulo 15: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús les dijo: ¿y por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Verso 5, pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, y no ha de honrar a su padre o a su madre, así invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces un poco la situación es esta, ¿no? Sí. Había una costumbre, que era una tradición humana, de lavarse las manos antes de comer los alimentos. No porque estuvieran sucias en el sentido que nosotros pensamos de me ensucié con tierra y le enseñamos al niño lavate porque si no contaminás el alimento te puede caer mal. Sí, no era por una cuestión de higiene. Claro. Era por una cuestión de
contaminación ritual, porque se creía que si yo estaba en contacto con un no judío, me contaminaba. Entonces, para que mis manos contaminadas no contaminaran el alimento ritualmente, había que lavarse. Claro. Y había todo un protocolo para lavarse, ¿no? Literalmente el ritual se llamaba levantar las manos. Claro. ¿Por qué? Se tomaba la medida de agua como si fuera una cáscara de huevo, Ajá. se volcaba el agua en las puntas de los dedos, el agua tenía que escurrir. ¿Por qué manos levantadas? Porque tenía que ir de la punta hacia las muñecas. Claro. Si iba al revés, contaminaba la mano. Por eso claro. al ritual se le llama levantar las manos. Claro, claro. Y entonces de esa manera mis manos están ritualmente limpias y como el alimento y no contamino. Qué interesante. Pero eso, dice, era la tradición de los ancianos. Claro. No había nada que Escrito, prescribiera que eso tenía que hacerse así, ¿no? Y entonces Jesús lo confronta con otro ejemplo. Dice, ustedes se quejan porque se transgrede la tradición de los ancianos, pero yo te confronto porque vos con tu tradición estás quebrantando el mandamiento. Y entonces ahí habla de los votos. Cuando un judío usaba la palabra corbán o conán, que significa sea establecido, es una fórmula para hacer un voto. Y cuando yo hago un voto de algo, hacer ese voto podía ser una manera de eximirme de otra responsabilidad. Por ejemplo, si yo decía, es corbán todo aquello que tengo con lo que pudiera ayudarte, ese voto hacía que yo no te pudiera ayudar por una razón, entre comillas, santa. Exacto. Porque está dedicado a Dios. Y entonces dice, con ese mandamiento que es humano, vos terminás quebrando uno que sí es un mandamiento, que es el honrar padre y madre. Y entonces dice, hipócrita, la mano contaminada no es el problema, porque dice Jesús, lo que contamina no es lo que entra, lo que contamina es lo que está de adentro hacia afuera, los pecados que a veces no se ven, ¿no? El pensar mal, el odio, el adulterio, la lascivia. Entonces juega Jesús con ese plano, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿podemos hacer lo mismo? Y sí podemos. Podemos hacerlo cuando por ahí nuestra intención no es la adecuada, cuando nos amparamos a veces detrás de un deber religioso, tal vez para no cumplir. Lo utilizamos como excusa. Como excusa. Claro. Yo tengo que predicar, no puedo ir a la mañana. Claro. Y a lo mejor se está muriendo, por ponerte un ejemplo claro, extremo, ¿no? Sí. No digo que pase. Pero podemos también hacer como ellos y ampararnos y Jesús se revela con toda esta casuística, acomodaticia, ¿no? Sí. Que deja de ver al otro y de ayudar y de socorrer al que necesita. Qué interesante, qué interesante. Y Male, hay un punto también aquí que tiene que ver con lo que decía el pastor Mazzoli, pero acá el pueblo de Israel estaba comenzando a gustar del pecado, ¿sí? Y estaban cometiendo algunos actos allí que ya se iban alejando de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es el ejemplo que ahora propone Moisés para advertir al pueblo? ¿Por qué el pueblo llegó a adorar a otros dioses? No solamente estaban dejando de lado el mandamiento, sino que también se estaban alejando de él y estaban adorando a otros dioses. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es el ejemplo que propone Moisés? Sí, en el capítulo 25 del libro de Números, que nos habla un poco de la lección, habla sobre que, bueno, el libro de Deuteronomio hace como un recuerdo de lo que había vivido Israel. Entonces fue el recuerdo de lo que había pasado cuando esas 24.000 personas habían fallecido por idolatría y demás. En la ciudad de Sittim, ahí, y lo que más me sorprende es que estaban por entrar a la tierra prometida y seguían haciendo cosas malas. Y es como me pongo a pensar en que yo por ahí estoy enfrente en la iglesia, enfrente de Dios, enfrente de los milagros que hace Dios por mí y sigo haciendo las cosas mal. A pesar de haber vivido un montón de cosas buenas y demás, me sigo equivocando antes de entrar a la tierra prometida. Y es como, esto estaba pasando con el pueblo de Israel. Y sí es una historia bastante fuerte, no es como una historia tranqui como tiene el resto de la Biblia, pero a veces son estos testimonios, estas historias las que hacen el cambio, hacen que hagamos el clic para que entendamos que estamos haciendo por ahí las cosas mal. Y habla del tema de la fornicación, no tanto por ahí espiritual, por ahí como toman varias veces la Biblia, sino la física, la fornicación, porque el pueblo caía con las mujeres, como decían en Números 25, caían por las mujeres que los tentaban y demás, y caían en fornicación, y esto llevaba a un montón de otros pecados, no solamente esto. Exacto, esa es la idolatría, como ya estaban con este pueblo que era idólatra, entonces se acoplaban a sus costumbres, y eran como uno más, ya no era Israel, era el otro pueblo, ya no se reconocía quién era quién. Y justo en Mateo 15:8 decía que este pueblo de labios me honra, es como de la boca para afuera, es puro ruido.
porque adentro está vacío. Y así pasaba con Israel. Ellos eran el pueblo elegido, el pueblo especial, habían pasado por un montón de milagros, un montón de cosas buenas, pero era de la boca para afuera, porque decían, sí, vamos a obedecer, pero ahí quedaba, en palabras. Claro. Y como dijimos, si adentro está débil, lo de afuera se desmorona. Exacto, la lección hablaba, perfecto, la lección hablaba acerca de esta prostitución, también hablaba, ¿no? De que el pueblo había dejado la fidelidad, ¿sí? Dios estaba siendo fiel con el pueblo, pero el pueblo estaba siendo infiel con Dios y se habían alejado. Y también habla acerca de la historia de Baal Peor, ahí. Horacio, ¿de qué manera pudieron mantenerse firmes los que no fueron consumidos por el juicio de Baal Peor? Bueno, ahí en Deuteronomio 4 nos da algunos consejos, sí. Y redondeo antes de entrar eso una idea, ¿no?, que vos estabas mencionando, Rodrigo. Es interesante porque decía la lección que hasta el capítulo 3 es una lección de historia. Exacto. ¿No? Como que Dios repasa muchas veces cómo Él fue con nosotros y las consecuencias de hacer o no hacer lo que Él nos pidió. Claro. Y eso está ejemplificado, ¿no? Y el autor dice que a partir del capítulo 4 se convirtió en un sermón, porque ahora viene la parte práctica, ¿no? Como cuando vos predicás, exponemos una situación, contamos, mostramos la Biblia, pero llega el momento donde Dios nos pasa la pelota. Exacto. Y nos dice, bueno, ¿ahora qué? Ahora te toca a vos. Ahora te toca a vos. ¿Qué vas a hacer con todo esto, no? Ahora entrar a la cancha. Digamos. Ahora te toca entrar a la cancha. Este es el resultado. Ahora hay que vivir de acuerdo a esto, ¿no? Y entonces, en el capítulo 4 se habla acerca de ¿por qué? Porque no todo el grupo sucumbió ante esto que estábamos mencionando recién. No todos se fueron detrás de ese de la idolatría. Que en el fondo es una pérdida de identidad. Claro, exacto, ¿no? Tal cual. De haber perdido la razón de ser. Y dice Deuteronomio 4:4 que eso es porque vosotros seguisteis al Señor. Un grupo que siguió al Señor. Hay dos grupos bien definidos. Claro, ¿verdad? Los que siguieron dice, todos los que siguieron sucumbieron, pero todos los que no le siguieron vivieron. Exacto, esa palabra clave, ¿no? Todos los grupos. Y esto nos muestra que no hay punto medio, o acá o acá. Siempre la vida es así, o acá, elegimos dónde nos queremos colocar. Y el autor de la lección hablaba de esto de seguir, ¿no? Que esa palabra, la lavak, significa adherirse a algo vehementemente, a algo externo, que es la misma palabra que se usa cuando dice el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, ¿no? No es algo casual, es algo intencional, es algo de querer, es algo que se hace incluso en el contexto del amor. Claro. ¿No? Entonces, con esa misma fuerza, con esa misma intención, con ese mismo deseo, quien se aferra al Señor va a poder permanecer, ¿no? Firme, porque la tentación nunca obliga, el diablo propone, pero después está en nosotros si le damos lugar o no le damos lugar. Y ahí... Y qué interesante porque esto habla de una decisión, habla de que también esa decisión debe ser razonada y que debe ser continuada en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces es lo que pasaba, lo que decías al principio, Horacio, muchas veces el pueblo de Dios estaba con Dios, pero llegaba un momento donde se descuidaba, dejaba de mirar a Dios y comenzaba a seguir otros dioses, o estaban cerca de entrar a la tierra prometida y sin embargo dejaban a Dios. Entonces, qué importante es no solamente tomar una decisión, sino ser de alguna manera consecuente en el tiempo con esa decisión. Y la Biblia tiene muchas promesas, Rodrigo, de que Dios nos puede sostener cuando somos tentados. Exacto. Porque ¿quién no enfrenta tentaciones? Seguro. Todo el tiempo somos tentados, cada uno con sus cosas, desde adentro o desde afuera, de nuestra propia debilidad o de lo que viene de otro lado, ¿no? Tal cual. Y hay dos textos que la lección compartía, que es Judas 24, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, y primera de Corintios 10:13, que dice que juntamente con la tentación el Señor nos ofrece la salida para poder soportar. Así que creo que está bueno contextualizar esto en las promesas de Dios y saber que si alguien está luchando, bueno, el Señor es fiel, es poderoso para sostener. Exacto, porque muchas veces miramos el problema y lo que se ve ahí, pero Dios también tiene una propuesta hacia el final, hacia lo que Él quiere para nosotros en nuestra vida final. Y por eso, Male, quizás la pregunta ahora también tiene que ver con cuál era el objetivo que Dios tenía para con Israel. ¿Por qué se esfuerza en llevarlos a esa tierra tan buena? Los instruye, los acompaña, le ofrece milagros, los guía, los perdona. ¿Por qué Dios se esmera tanto? Bueno, en esta pregunta yo pienso, ¿por qué Dios hace tantas cosas por nosotros cuando nosotros hacemos
poco y nada humanamente por él. En la lección nos hablaba, y en Deuteronomio también, que Dios quería que Israel entendiera, pero entendiera en serio, que eran el pueblo elegido, el pueblo especial, y no era un pueblo bueno, somos Israel y listo, que los demás vean que somos Israel y saquen lo que quieran, sino que ese pueblo especial, aparte de haber sido elegido, tenía con eso una gran responsabilidad, que no era cualquier cosa, porque en ese momento, que todavía había mucho pecado y demás, Israel tenía que ser una luz en la oscuridad en ese momento. Y no era algo que podían hacerlo a la ligera o hacer un día, los sábados lo hago y demás, como por ahí nos pasa de que, bueno, soy ejemplo los sábados, el resto de la semana me ven en la calle y... Sí, hay una frase que dice, soy adventista del día séptimo. Exacto. A las 11 a.m. Exacto, y a las 11 a.m. Y el libro de Génesis, en el capítulo 12, hablaba sobre que la promesa de Abraham, de que iba a ser una gran nación con él, y esto se aplica a Israel, que él tenía que ser bendecida, pero principalmente tenía que ser de bendición. Y creo que nosotros también, aparte de ser bendecidos porque somos fieles y demás, lo más importante es poder ser de bendición. Porque no me sirve de nada tener mis creencias, mi fe, lo que sé, si no lo comparto. Porque la misión es ir y predicar a todo el mundo. Y también en Isaías 49, Dios nos dice que te diga luz a las naciones. Exacto. Somos luz a las personas que lo necesitan. En Lucas también dice que quien que tiene una vela la va a esconder. Exacto. La luz, la única función que tiene es alumbrar. Entonces Exacto. nosotros tenemos, si conocemos tanto, tenemos tanto acceso a saber, a conocer verdaderamente nuestras creencias, está en nosotros poder compartirlas, y como Israel, como Dios hacía tanto por ellos, ¿por qué quería llevarles a la tierra prometida? ¿Por qué trabajaba tanto con ellos? Nos quiere llevar también a nosotros a nuestra tierra prometida, por eso trabaja tanto con nosotros, para que seamos luz. Y justo ahí también en Deuteronomio 4:7 hablaba sobre esas dos claves que tenía el pueblo de Israel, que decía que ¿qué nación tiene un Dios tan cercano como el de ustedes? ¿Y qué nación tiene las leyes y tanta organización como ustedes? Esas dos ventajas que resumen todo lo que tenemos nosotros. Un Dios cercano y esta organización en la ley y los estatutos que nos dio. Fíjense en lo especial que son, que tienen estas dos cosas. Así que ese era el objetivo que Dios nos quiere llevar a nosotros y a Israel a la tierra prometida. Por eso hace tanto por nosotros. Perfecto. Y hablaba recién Male acerca de luz, ¿no? Y cuando decimos luz también podemos relacionarlas, Horacio, con inteligencia, sabiduría. ¿Cuál es la definición de sabiduría e inteligencia a la vista de Dios? ¿Cómo podemos alcanzarla? Ahí en Deuteronomio 4:6 habla acerca de eso. Inteligencia no tiene que ver con coeficiente intelectual, no tiene que ver con dominar un área de conocimiento, sino que la sabiduría de la que nos habla es la sabiduría práctica, la sabiduría de entender la voluntad de Dios y hacerla. Exacto. ¿No? Hay mucha gente que nosotros podemos ver en el mundo que ha brillado en ciertas áreas, pero sin embargo en su vida personal no ha tenido sabiduría para manejar su vida, porque su vida ha sido un fracaso, ¿no? Aunque fue exitosa en algún área. Y entonces ahí en Deuteronomio 4:6 dice, guardadlos pues, hablando de los estatutos y leyes, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y miren cómo sigue, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y complemento, y esto suma lo que decía Malena, ¿no? Porque a veces pensamos de una manera muy cerrada esto. Dios le dio al pueblo de Israel leyes de vanguardia para esa época, para ese tiempo, la manera de vivir, las leyes que tenían tanto en sanidad como en la justicia eran de vanguardia. Pero no se los dio para que los guardasen ellos, Y la sabiduría no era solamente que lo que le dio es bueno. La sabiduría de la que habla es entender que es bueno y hacerlo. ¿No? Porque si no, ¿de qué sirve? Puedo tener el mejor consejo, pero si no lo hago, si no lo pongo en práctica, no cambia nada. O no vemos a veces médicos que fuman. Porque sí, me está explicando cómo funciona el cuerpo, me habla del daño
pero no lo hace. No lo aplica, claro. Y lo podríamos llevar al plano religioso Sí, también. sí, Podemos totalmente, hablar de totalmente. tener el conocimiento de la palabra de Dios y no vivirla. ¿Qué nos pasa? Que nos pasa todo también, el tiempo. todo el Sí. tiempo. Entonces, el propósito de Dios era darle esto para que ese pueblo brillara y para que nosotros también. Y el eje central acá es su gloria. Exacto. Es la gloria de Dios. Todo lo que hizo por ese pueblo y lo que hace por nosotros es para que su nombre sea glorificado. Hay un texto, no sé si tenemos tiempo, Rodrigo, lo leo, en Zacarías, no estaba en la lección, pero es interesante porque resume la propuesta divina, ¿no? Miren qué precioso texto. Dice, hablando de la razón de ser de Israel, de esto de tener leyes, ¿no? Y para qué lo hacía Dios. Así, Zacarías 8, del 20 al 23. Sí. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar de su favor. Así ha dicho el Señor, en aquellos días acontecerán que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del mando a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con ustedes. Qué imagen, ¿no? Sí. Va caminando y lo agarran y dice, yo quiero ir contigo porque tu vida, tu ejemplo, muestra que tú tienes algo especial. Exacto. Que Dios es glorificado. No solamente inteligencia, sino sabiduría. Y yo quiero alcanzar esa sabiduría. Y es nuestro desafío, chicos. Es nuestro desafío. Brillar de esa manera, ¿no? Así es. Y tenemos, Male, una última pregunta. Dice acá, ¿por qué tener una ley era algo destacable para Israel? ¿Sí? ¿Por qué tener una ley era algo importante para Israel? Sí, justo en Deuteronomio 4 o 5, que dice que yo te enseñé, te di todas las cosas para que vos seas luz, para que lo enseñes. Ahí está la clave. Dios nos dio qué hacer y cómo hacerlo. Y hacerlo bien. Yo te doy todo, te enseño cómo y demás, pero está en vos qué haces con ese conocimiento que te estoy dando. Si haces el bien, si te lo guardás, si lo transformás, como decíamos, el de guardarlo, el de suprimirlo, porque hay un montón de cosas con el tema de la ley, pero Dios nos da esa enseñanza, nos dejó la ley a nosotros, a Israel, para que sepamos cómo hacer las cosas. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que soy re mala en la cocina y todavía con la receta soy mala. Pero hay gente que por ahí lo hace a ojo porque sabe hacerlo. Y es así, Dios nos dejó las leyes para que sepamos cómo hacerlo y qué hacer para ser cada vez más semejantes a Él, así como Él lo hizo. Y todo lo que nos dejó, todas estas leyes que dejó Israel, que era el único pueblo, el único pueblo que tenía estas leyes, esta organización, esta fe basada en el amor de Dios, era lo que le destacaba. Una de las tantas razones que Israel destacaba era esto, qué pueblo tiene un Dios tan cercano a ustedes y qué pueblo tiene estas leyes para que sepan cómo actuar. Esta organización que les dejé, porque Dios es un Dios organizado, Dios es un Dios de que se hacen las cosas así y se hacen bien. Así que esto era un poco de lo que Israel, una de las razones, tantas razones que Israel se destacaba. Y esto les servía para ser de ejemplo, porque si yo no sé de dónde, por ejemplo, no sé de dónde estudiar, ¿cómo puedo enseñar a otros? Entonces, al tener las leyes, ellos sabían cómo enseñar y qué enseñar, y no cada uno con sus creencias y demás. Esto era lo que nos destaca también a nosotros, el tener la Biblia hoy y que sea la misma Biblia para todos. Exacto. Así que genial. Y qué lindo también poder tener no solamente la posibilidad de servir a Dios, sino tener un manual de instrucciones, ¿sí? A través de la Biblia y las leyes que nos puedan guiar para que nosotros podamos saber qué es lo mejor para nuestra vida, ¿sí? Cómo conducirnos, ¿sí? Y llevar adelante lo mejor. Así que, genial. Muchas gracias, Male. Gracias, Horacio. Realmente ha sido una bendición poder estar con ustedes. Y le agradecemos a ustedes también por estar del otro lado y queremos invitarlos a que nos acompañen también en el próximo repaso. Un abrazo grande y que tengan un lindo día.